Hola a todos, mi nombre es Gerardo Meneses Pérez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este video presento el análisis de los resultados y las conclusiones obtenidas en los capítulos 4 y 5 respectivamente de mi tesis doctoral en Ciencias de la Educación desarrollada en la Universidad de Cuauhtémoc, sede Aguascalientes de México, el cual tiene como título Fortalecimiento del pensamiento aleatorio a través de la implementación del aula virtual. El estudio pues, se centró en la eficacia del aula virtual como estrategia pedagógica para fortalecer la competencia de pensamiento aleatorio en estudiantes del grado undécimo de la institución educativa José Eustacio Rivera de Pitalito Huila. A lo largo del análisis se exponen comparaciones estadísticas entre grupos de estudio, interpretaciones cuantitativas y cualitativas y un enfoque crítico sobre las estrategias aplicadas. Un resumen, la matriz de consistencia de la investigación cuantitativa. Tengo como línea de investigación tecnología educativa. La pregunta general es, ¿cuál es la incidencia de la implementación del aula virtual en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Pitalito Huila? Tengo dos variables, la independiente es el aula virtual, cuyas dimensiones está la comunicativa, didáctica y evaluativa, y la dependiente, que es el pensamiento aleatorio. Dentro de sus dimensiones está la estadística inferencial, estadística descriptiva y la combinatoria. El propósito fundamental de esta fase del estudio de la análisis de los resultados, pues fue evaluar cómo la implementación de una aula virtual incide en el desarrollo de las competencias del pensamiento aleatorio en los estudiantes. Y pues para lograrlo se aplicaron pruebas diagnósticas en dos momentos, antes y después de la intervención didáctica. A partir de estas pruebas se compararon los resultados del grupo experimental. Eh, Quienes utilizaron el aula virtual con el grupo de control y quienes no la utilizaron. Además, se utilizaron pruebas estadísticas inferenciales como la Wilcoxon para validar científicamente pues, la hipótesis de mi investigación. Eh, La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del grado 11, de los cuales 27 fueron mujeres y 23 hombres. La mayoría de los estudiantes se ubicaron en estratos socioeconómicos 2, lo que refleja una población con acceso limitado a recursos tecnológicos y educativos, lo que convierte a este estudio en una herramienta valiosa para explorar la inclusión digital en estos contextos vulnerables. Eh, Al aplicar el pretext al grupo experimental, se identificaron importantes debilidades en las dimensiones del pensamiento aleatorio. En la dimensión de análisis estadístico descriptivo, el promedio de aciertos fue 26%, mientras que en las dimensiones de interpretación de la probabilidad aleatoria fue el 28%. Estos resultados pues evidencian que los estudiantes pues tenían serias dificultades para representar datos de manera gráfica, analizar frecuencias e interpretar resultados probabilísticos. En los resultados post-test, tras la implementación del aula virtual, los estudiantes del grupo experimental mostraron avances significativos. En la dimensión del análisis estadístico descriptivo, los aciertos aumentaron a un 62%, mientras que las dimensiones de probabilidad aleatoria alcanzaron un 56%. Este salto es el resultado que representa un avance del 22 y el 28% respectivamente, lo cual no solo indica una mejora académica, sino también una mayor apropiación del lenguaje matemático y de las herramientas para resolver problemas como las variables inciertas. Eh, Comparativa con grupos de control, pues el grupo de control conformado por estudiantes que no participaron en el aula virtual también presentó mejoras, aunque en menor proporción. En su caso, el análisis estadístico descriptivo de 36 a 47% y la interpretación de la probabilidad aleatoria subió del 35 al 50%. Pues eso significa avances del 11 y 15% respectivamente, es probablemente asociados a la continuidad del proceso educativo regular, ¿no? Sin embargo, al comparar estos resultados con los del grupo experimental, pues se hace evidente que la intervención
didáctica a través del aula virtual tuvo mayor impacto a nivel positivo. Pruebas estadísticas. Para validar estadísticamente los resultados, pues se aplicaron pruebas inferenciales como Kolmogorov, Wilcoxon. La primera confirmó que los datos no siguen una distribución normal, por lo que fue necesario utilizar pruebas no paramétricas. La prueba de Wilcoxon arrojó un valor de menos 6,245 con una significancia menor al umbral de 0,050, lo cual indica que la diferencia entre el pretest y el posttest es estadísticamente significativa. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se hace la hipótesis alternativa. El aula virtual sí incide de forma significativa en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio. Pues entre las principales conclusiones, a partir de los resultados obtenidos, pues puedo concluir que el aula virtual es una herramienta pedagógica efectiva para mejorar la comprensión de conceptos relacionados con el pensamiento aleatorio. Su uso contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico, la interpretación de datos y la capacidad de tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Pues asimismo se evidenció que un enfoque pedagógico activo, apoyado con recursos digitales y contextualizado al entorno de los estudiantes, pues puede generar aprendizajes más duraderos y por supuesto significativos. En el análisis de la matriz FODA se identificaron múltiples elementos relevantes. Entre las fortalezas se destacan la solidez metodológica del estudio y el respaldo institucional. Como oportunidades se plantea la posibilidad de replicar estos modelos en otras instituciones pues, y niveles educativos. Sin embargo, se reconoce la debilidad del enfoque limitado a una sola escuela o a una sola institución, lo cual puede afectar la generalización de los resultados. Pues finalmente, entre las amenazas se encuentran pues, los cambios constantes en las políticas educativas, la resistencia a nuevas metodologías por parte del personal docente y la necesidad de capacitación permanente para el uso efectivo de las tecnologías. Como reflexión final, este estudio deja una evidencia que la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje no depende únicamente de la tecnología, sino del modelo en que se está integrando pedagógicamente. Pues las estrategias digitales deben ser diseñadas con un enfoque inclusivo, interactivo y centrado en las características de los estudiantes. Además, es indispensable contar con docentes comprometidos, capacitados y dispuestos a innovar en sus estrategias pedagógicas. Solo así, pues podremos garantizar que herramientas como el aula virtual cumplan su objetivo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.